Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Morenitos, como decía Vicente. Bueno, unos y otros no, se bañaron en bloqueador, yo creo, porque no les pasó el sol por encima. Bueno, ya salieron los niños, entonces vamos a orar. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y vamos a orar? Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, que nos das, porque nos reúnes, Señor, para compartir tu palabra y para aprender de ella, para que examinemos lo que hay en nuestro corazón, Señor, y vernos reflejados en lo que tú nos enseñarás en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y a aceptarlo, Señor, porque son palabras duras las que tú tratas con nosotros, Señor. Palabras que no nos gustan escuchar, palabras que no nos gusta aceptar. Entonces te pedimos, Padre, Señor, que nos hagas humildes, Señor, que nos hagas sensibles, para que todo lo que aprendamos el día de hoy, Señor, sea de edificación para la iglesia y para cada uno de nosotros en lo personal, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en nuestra serie, el mensaje a las 7 iglesias, y hoy toca la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia muerta, dice ahí. Qué terrible anuncio, ¿no? Sardis, una iglesia muerta. Vamos a leer y quisiera que me acompañara a Apocalipsis 3, versículo 1, en donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Perdón, déjeme decirle, estoy leyendo otra versión, es déjeme acuerdo porque no la anoté, la Nueva Biblia de las Américas, pero se parece mucho a lo que usted está leyendo. Vamos a leer nuevamente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que te quedan, las cosas que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, delante de mi Dios, dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Qué tremenda anuncio. Sardis, la iglesia muerta. Así se le conocía a esta iglesia, o así se presentó esta iglesia, como la iglesia muerta. Qué tristeza, mis hermanos. Qué duro es escuchar de parte del Señor que seamos una iglesia muerta en lo personal. Imagínese esta expresión: una iglesia muerta, un espíritu muerto, una persona que no conozco. Después de haber pasado tantos días, tantas horas, toda nuestra vida, y no sé cuántos años tenga usted de cristiano. Yo tengo por ahí de unos 30 años. Qué triste sería que al final de mis días llegara yo con el Señor y me dijera: no te conozco, no sé ni quién eres. Pareces que estás vivo, pero estás muerto porque no te conozco. Imagínense esa sentencia delante de nosotros, o ese anuncio delante de nosotros: no te conozco. La iglesia de Sardis tenía fama de estar viva, y ella se veía a sí misma como una iglesia viva. Muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos como que estamos bien, como que ahí la llevamos, como que no pasa nada, como que estamos caminando, como que no hago cosas tan malas, y decimos: estamos vivos, vamos a la iglesia todos los domingos, diezmamos y ofrendamos, cantamos, levantamos nuestras manos. Pero la opinión importante es la del Señor. Entonces la pregunta es:
¿Qué opina el Señor de ti? Esa es la pregunta importante que cada uno de nosotros se tiene que hacer. No, ¿qué opino yo de mí mismo? Yo me veo guapo. Pregúntenle a Ivonne. Digo, yo siempre le digo, estoy guapo, mija, te casaste con un hombre guapo. Pero la realidad, ¿cuál es? Pues no, ando medio fallando. Yo puedo decir muchas cosas de mí mismo, yo puedo hablar muchas cosas buenas de mí mismo. Lo importante entonces es ver qué opina el Señor de mí. ¿Qué dicen mis obras? ¿Qué dicen mis actos? ¿Qué dicen mis palabras? Suena ilógico que nosotros pensemos o digamos que nos podemos engañar a nosotros mismos, pero es muy fácil caer en un engaño así. Es sencillísimo. Es sencillísimo. Porque nosotros, en nuestra propia opinión, siempre vamos a ser buenos y nunca seremos malos, nunca habrá nada en nuestro corazón. Incluso en la delincuencia o personas que se dedican a delinquir, salen en la mañana y se encomiendan a Dios. Señor, que me vaya bien, ponme un rico en mi camino. Encomiendan a Dios sus malos pasos. Imagínense qué ceguedad y qué ciegos están muchas de estas personas que aún haciendo lo malo piensan que Dios los está bendiciendo. Es fácil engañarnos. El engaño puede comenzar, mis hermanos, cuando nosotros justificamos nuestros pecados. Así de sencillo. Así de sencillo comienza el engaño en nuestras vidas y se puede ir profundizando cada vez más y más y más. El engaño comienza diciendo, no es tan malo. No seas exagerado, ¿qué tiene? No importa, Dios es un Dios de amor, Dios te perdona. Si te equivocas, ve delante del Señor y Él te va a perdonar. Es verdad, es cierto, pero cuando nosotros usamos la gracia para estar pecando constantemente, es un pecado grave delante de Dios. Nos estamos hundiendo cada vez más y más. Y este engaño se fortalece cuando nosotros nos justificamos. Y cada vez se va degradando y se va degradando nuestro corazón, se va impermeabilizando de todo lo malo, ya no le entra, ya no. O sea, lo malo ya no nos, ¿cómo decirlo? No nos molesta. Ya lo malo ya no parece tan malo. Incluso parece agradable. Incluso parece placentero. Incluso es deleitoso lo malo delante de nosotros cuando nuestro corazón ya está insensible. El pecado y la insensibilidad y el engaño va creciendo poco a poco en nuestro corazón. La degradación en la iglesia de Asia que hemos estado analizando, vean cómo va subiendo de grado. Va de más a más. Unos empezaron con una cosa y ya ahorita entramos con una iglesia muerta. Del principio comenzamos con Éfeso. Se decía de Éfeso que había perdido su primer amor. Se había desviado, se había desenfocado del servicio a Dios. Después entramos con la mundanalidad también de Pérgamo. Hablamos de la tolerancia de Tiatira. Y aquí hablando de la iglesia de Sardis, estamos viendo que alcanzó un punto mucho más bajo. Un punto mucho más bajo en la iglesia de Sardis, en donde ya no le dijo, tienes esto bueno, pero tienes esto malo. No, fue directo a lo malo. Directo a lo malo. No hubo una alabanza, no hubo un reconocimiento para esta congregación. El pecado en la iglesia de Sardis dominaba, la incredulidad dominaba ahí, las falsas doctrinas se estaban moviendo. Desgraciadamente, mis hermanos, en la iglesia actual existen un sinnúmero de personas así, dominadas por el pecado. Y hablo a nivel general.
Iglesias en donde el pecado lo puedes ver, lo puedes escuchar, la incredulidad la ves en las personas y las faltas doctrinas desde los púlpitos se predican y son muy populares porque no te comprometen a nada. No te comprometen a nada, no te exigen nada, no te exigen a un cambio, no te hablan de que tienes que cambiar tu forma de vivir, simplemente te dan la vuelta así como diciendo, ahí la llevas, vas bien. Por eso son tan populares todas estas falsas doctrinas y estas iglesias llenas y llenas de personas así. Las iglesias están llenas de familias, llenas de niños. Ahorita Vicente comenzaba de esta nueva generación que viene ahora con la nieta de Carlos, recién nacida, nació el jueves creo, recién nacida. Y ¿qué le estamos dejando a nuestras generaciones? Vienen detrás de nosotros. Metemos todas estas falsas doctrinas y toda la familia, toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia entran en esta misma condición. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y es bueno que analicemos nuestras vidas y pensemos, ¿dónde estoy parado yo? ¿Qué estoy haciendo yo para contrarrestar la corriente de este mundo? Porque eso lo vemos en todos lados, mis hermanos. Vamos a analizar un poquito más a profundidad entonces este mensaje a la iglesia de Sardis. Acompáñenme por favor, Apocalipsis 3:1. Dice Apocalipsis 3:1. Vamos a leer la primera porción. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Como ya lo hemos visto, el ángel es el mensajero, aquel pastor que lleva la palabra y que es el encargado de llevar las buenas nuevas a la casa, a la iglesia, al lugar de tu trabajo, a donde quiera que te pares. Tú eres el encargado de llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que están a tus lados. Vamos a seguir leyendo. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí me llamó la atención, dice, el que tiene los 7 espíritus. Esta expresión habla de esta plenitud espiritual que el Señor tiene, la plenitud de la llenura del Espíritu del Señor. Esta expresión expresa toda su deidad, todo su poder, todo su señorío, que todas las cosas están dentro de su poder, dentro de su dominio. A esto se está refiriendo los 7 espíritus del Señor. El profeta Isaías da una descripción de lo que está diciendo el Señor aquí, y acompáñame a Isaías 11:1. Está hablando el profeta de Jesús. Dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará fruto sus raíces. Dice, y reposará sobre el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Habla entonces, mis hermanos, la plenitud de toda la deidad del Señor en estos 7 espíritus. Y dice el Señor Jesús que Él los poseía. En Él está toda la sabiduría, en Él está todo el conocimiento, todo el poder, toda su inteligencia o toda la inteligencia, toda la grandeza, todo el gobierno de todas las cosas. Nada se sale de su dominio. A ese Dios, a ese Señor es al que tú y yo servimos. Y lo expresa de esta manera, el que tiene los 7 espíritus. Entonces habla de que el Señor lo llena todo. Y no hay nada, por muy malo que sea, por muy difícil que sea la circunstancia en la que cada uno de nosotros esté pasando, por muy grande que sea el pecado que hayamos cometido, no hay nada que se salga de su poder y su dominio. No hay nada que el Señor no pueda perdonar. No hay nada que el Señor no pueda remediar. No hay nada que el Señor no, también lo que está escondido, no hay nada de lo escondido que el Señor no saque a la luz en su momento. Todas las cosas las tiene el Señor en su dominio.
También dice que tiene las 7 estrellas en su poder. Aquel que tiene el poder de todas las cosas dice que también tiene las 7 estrellas en su poder. Y las 7 estrellas se refiere a los ángeles, a los mensajeros, se refiere a ti y a mí. Aquel que tiene el poder se lo puede dar al que tiene en su mano, al que le cree, al que está con él, al que se consagra, al que lo busca. Tiene la capacidad de capacitar a cada uno de nosotros, a todos los mensajeros, porque dice que estamos en el hueco de su mano. El mismo espíritu que describe aquí, que lo llena todo, es ese mismo espíritu que nos llena a nosotros. El mismo espíritu que tú y yo tenemos. Cuando tú y yo recibimos la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios, estamos recibiendo el Espíritu del Señor, estamos recibiendo espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo, el de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Toda la llenura viene sobre cada uno de nosotros. Por esa razón es que todos los cristianos que son nacidos de Dios, que son nacidos de nuevo, que reciben toda esta capacidad, pueden hacer las cosas que hacen. Por eso pueden entender. Por eso cuando el Señor habla entendemos uno, porque la sabiduría y el consejo de Dios está en nosotros. La inteligencia, ese despertar espiritual lo puso en nosotros, está en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso es que el cristiano tiene la capacidad, las personas, nosotros, los finitos, los pecadores, tenemos la capacidad de servir y de servir a un Dios todopoderoso, por ese espíritu que pone en nosotros. Aquí también hay otra cosa, todas estas cosas que leemos y que vemos aquí, tenemos que desarrollarlas, ¿eh? O sea, no es que una palabra mágica nos vaya a supercargar de todo esto, no, está el Señor, lo pone ahí, está el Señor habitando en medio de nosotros, está el Señor ahí, pero tenemos nosotros que desarrollar todas estas capacidades que el Señor ya puso en nosotros. Es nuestra responsabilidad, tuya y mía. El Señor no tiene ningún problema porque tiene todo su poder y nos tiene en su mano y nos enseña y nos da y nos ministra. Aquí el problema somos tú y yo. El problema somos tú y yo, porque no creemos lo suficiente, porque nos falta fe. Es nuestra responsabilidad entonces desarrollar, por ejemplo, el Espíritu del Señor. ¿Cómo desarrollar el Espíritu del Señor? Consagrándonos, metiéndonos más, practicando la palabra, siendo obedientes. El espíritu de sabiduría e inteligencia, escudriñando la palabra, metiéndonos. Decía Vicente hace rato, ¿cuántos somos casa de oración? Pero ¿cuántos oran? ¿Cuántos leen? ¿Cuántos meditan? ¿Cuántos escudriñan? ¿Cuántos se ponen a estudiar y escudriñar la palabra? No solamente una leída por encima. La palabra dice que hace sabio al sencillo, según el Salmo 19. ¿Cómo lo vamos a adquirir? Esforzándonos, escudriñando, leyendo, memorizando. ¿Cómo vamos a tener entonces el espíritu de consejo y de poder? Pues simplemente practicando estas primeras cosas vamos a adquirir inteligencia, y el Señor nos podrá decir de qué manera vamos a hablar, cómo ser prudentes, cómo abordar a una persona, no solamente llegar y hablar, porque según nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento del Señor. ¿Cómo lo vamos a adquirir? Leyendo y obedeciendo, mis hermanos. Es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de nosotros. Habita en nosotros, pero lo tenemos que desarrollar. Hay un proceso en el cual tenemos que entrar, un proceso de purificación, un proceso de consagración, y todas estas cosas van a poder venir. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no podemos hacer todas esas cosas que el Señor Jesús hacía? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: por tu poca fe, porque te falta fe, porque te falta creerme.
Y muchas veces les digo, nosotros, el problema de nosotros es que no le creemos a Dios lo necesario. Lo vemos en las historias, lo vemos en algunas otras personas y nos parece fantástico verlo. Pero nosotros mismos nos es difícil. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Conocemos lo que hay dentro. Conocemos cómo somos. No nos podemos engañar. Y eso nos demerita o nos impide llegar a la plenitud, porque sabemos que no hemos dejado aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que dejemos. Entonces es necesario desarrollar nuestra fe. Es necesario que cada uno de nosotros le crea al Señor. En Marcos 9:14, el Señor Jesús dice ahí la Biblia que sanó a un muchacho endemoniado. Pero los discípulos, antes que el Señor lo sanara y que lo liberara, los discípulos habían tratado de expulsar a este demonio, pero no pudieron. Dice la historia ahí que no pudieron. Entonces el Señor les reprendió y les dijo que eran incrédulos. Entonces, mis hermanos, hay un proceso. Después vemos a los discípulos que hicieron muchas cosas. Vemos a Pablo y a Bernabé cómo entran a la iglesia y levantan a un paralítico. Entonces, es un proceso en lo cual nosotros tenemos que llevar y tenemos que entrar en él. Entonces, cuando estos discípulos no pudieron y fue entonces el Señor a orar por este muchacho, el papá va y le dice y le pide ayuda al Señor, le dice, es que mi hijo tiene este problema. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, está refiriéndose al papá que fue y le pidió ayuda, le dice, si puedes creer, o sea, ¿lo puedes sanar? Dice, si puedes creer, lo puedo sanar. Dice, al que cree todo le es posible. Para ti, para mí, todas las cosas pueden ser posibles si creemos. Dice el 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo violentamente, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y le levantó. Podemos hacer las cosas, mis hermanos. Solamente nos falta creer. Regresando a Apocalipsis, en la segunda porción del capítulo 1, le dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Solamente imagínense, mi hermano, que el Señor Jesús se presente delante de nosotros, como lo decía al principio, se presente delante de nosotros y nosotros pensemos que estamos vivos, que parezcamos que estamos vivos, que veamos como que somos vivos por las cosas que nosotros hacemos, pero que el Señor Jesús vea que nuestro corazón en realidad está muerto, que nuestra fe está muerta, que solamente somos unos cristianos de apariencia, unos seguidores de apariencia, pero que la realidad de nuestra vida, en la profundidad de nuestro corazón, estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia de Sardis? Era evidente que fue una iglesia que nació, era evidente que es una iglesia que creció, que se estableció y que creció. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? ¿Cómo fue que decayeron tan abruptamente para que el Señor no les reconociera ni siquiera una sola cosa? ¿Qué pasó en el camino? ¿En qué se tropezaron? ¿En qué se les atravesó? ¿En qué estaban pensando? ¿Cuál fue la razón por la cual ellos se alejaron tanto de Dios?
Y para contestar, quisiera analizar un poquito, brevemente, el desarrollo de esta ciudad de Sardis. Al igual que las demás ciudades, era una ciudad comercial también, donde el comercio era la pieza fundamental del crecimiento económico de la ciudad. Una peculiaridad de esta ciudad es que era también de difícil acceso. Tenía murallas y la entrada o donde podías llegar a la ciudad era muy boscosa y era de difícil acceso. Entonces, esto provocaba en los habitantes de la ciudad que estuvieran tranquilos porque se sentían seguros. Es decir, estaban relajados en ese aspecto. No había enemigos. O pensaba que no tenían enemigos porque después llegaron los enemigos y los ocuparon. Pero ellos pensaban que estaban seguros. Eran prósperos económicamente. Ellos encontraron oro y comenzaron a comercializar con oro y comercializaban con plata, igual que pieles y todas las cosas que ya habíamos visto anteriormente. Lo hacían. Entonces había una estabilidad económica, se sentían seguros y estaban bien. Y se comenzaron entonces poco a poco a relajar. Esta estabilidad económica provocó en ellos que se relajaran. ¿Para qué me apuro? Estoy bien. Recuerde cómo cuando el Señor nos aprieta, inmediatamente caemos de rodillas. ¿Cierto o no es cierto? Sobre todo en nuestra seguridad, cuando vemos que a un hijo le pasa algo o está a punto de que le pase o que lo vemos en peligro, inmediatamente doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios. Cuando estamos seguros económicamente estamos bien, pero cuando falta el dinero, Señor, ahí viene la renta, ahí vienen los biles, ahí vienen las cosas que tengo que pagar. Necesito comprar comida. Y hincamos y nos postramos delante de Él. Esta iglesia estaba tranquila porque tenía dinero y se sentía segura. Todo bien, no pasa nada. Relájate, disfruta. ¿Para qué tanto estar estresado? No, relájate. Este mismo verso en la Reina Valera se lee de esta forma: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Nueva Traducción Viviente dice: despierta, fortalece lo que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Esta iglesia relajada, tranquila, iba a la iglesia, se relacionaba con los hermanos, parecía que todo estaba bien, pero dice aquí, esas cosas que tú crees que están bien están a punto de morir. Y lo que tú haces no cumple con los requisitos de mi Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos tú y yo? Podemos leer esta historia y decir, ay, ¿cómo voy a creer que viendo a Dios de esta manera no hayan entendido? Pues, hermanos, nosotros lo vemos todos los días. Todos los días. Vemos de su gracia y su amor, el despertarnos cada mañana. Vemos cómo nos mueve, cómo nos mantiene en el hueco de su mano. Y muchas veces no cumplimos con los requisitos que el Señor nos dice. En la Biblia de las Américas se lee de esta manera: ponte en vela y afirma las cosas que te quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras. Me gustó esta expresión: no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y me llamó la atención: no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Es decir, cuando algo no está incompleto es que está inconcluso. Obras no terminadas, promesas no cumplidas, como cuando le decimos a mi esposa, a tu esposa o a mi esposa: ahí voy, llego en 1 hora y pasan 3, ya mero acabo y pasan otras 5. O el domingo lo hacemos, el lunes vamos, te lo prometo, y no llega ese día.
O viceversa, ¿verdad? También las mujeres a veces dicen, te voy a echar lonche y abres y no hay nada. Entonces, obras inconclusas. Dice, no he hallado completas tus obras. Entonces, mis hermanos, ¿conoce a alguien o usted mismo es alguien que no termina sus obras? ¿Que no termina lo que comienza? ¿Que todas las cosas las deja a medias? ¿A medio construir, a medio terminar, a medio hacer? ¿Cómo están tus obras, mis hermanos, delante de Dios? Vamos ahí a ponerle chilito a la herida. ¿Cómo están tus obras? ¿Ya terminaste tus obras o siguen inconclusas? Tus obras espirituales. ¿Cómo estás con tu carácter que tiene que cambiar delante de Dios? ¿Está terminado o está inconcluso? Habla la iglesia, le está hablando el Señor a la iglesia de obras no terminadas, a obras que no alcanzan el estándar de Dios, obras que no le gustan a Dios, aunque nosotros igualmente se las presentamos, como Caín, obras que fueron presentadas delante de Dios, pero que a Dios no le gustaron como venían presentadas. ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo vas con la fe? ¿Una fe fuerte, una fe fortalecida o está en construcción? ¿Cómo vamos con la santidad? ¿Estamos comprometidos con el Señor de manera así ferviente, de que vemos el pecado y huimos y le damos la vuelta? ¿O estamos a medias y lo consentimos y caemos de vez en cuando y nos levantamos y volvemos a caer más adelante y nos volvemos a sacar? Obras inconclusas. ¿Cómo vamos con la honestidad? Tantas cosas, mis hermanos, que pueden venir ahorita a tu mente. El reclamo es obras inconclusas, cristianos a medias, cristianos no comprometidos, personas que les gusta ir a la iglesia pero que no les gusta hacer lo que le dicen en la iglesia. ¿Cómo vamos con el amor? El amor no al que tienes a tu lado, porque ese lo amas y lo aguantas aunque vaya creciendo y abundando, ¿no? Lo amas porque es tuyo, porque creciste con él. Pero con los que están alrededor, con aquel difícil de soportar, con aquella persona que no va conforme a tu carácter, ¿cómo vamos con ese amor? ¿Está completa esa obra o está inconclusa esa obra? En cuanto a la pureza, la Biblia nos habla de que tenemos que tener un corazón puro delante del Señor, un corazón limpio, un corazón santo. ¿Cómo vamos entonces con todas nuestras obras? Cuando llegamos con el Señor, le decimos, Señor, qué bueno, ya llegué, vamos a cambiar. Y quiero cambiar esto y quiero cambiar aquello y quiero ser más sabio y quiero ser más santo, quiero alejarme del pecado, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a visitar otras mujeres, ya no voy a hacer tantas y tantas cosas porque te amo, Señor. ¿Están completas esas obras o están a medias? ¿Con eso llegamos con el Señor? ¿Con eso llegamos delante de su presencia? Obras incompletas, obras inconclusas. Dice Habacuc 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo entendemos y lo conocemos, eso lo sabemos. Venimos a la congregación, nos presentamos delante del Señor, pero solamente ocupamos a veces una silla, ocupamos un lugar. Porque cuando se trata de la confrontación y cuando se trata de los cambios, hasta ahí llegamos, hasta ahí paramos. No queremos seguir adelante porque nos cuesta trabajo, porque nos duele o porque nos gusta lo que hacemos, nos es placentero.
Muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos obras incompletas delante del Señor. Promesas que le hemos hecho, compromisos que hemos hecho, cosas que hemos dicho y están incompletas. Unos más que otros. Otros ya tienen mucho tiempo y mucho trabajo recorrido. Y sus obras están ya casi terminadas. Y qué bueno. Y van creciendo. Pero hay muchos otros que muy probablemente se han quedado rezagados, estando tranquilos, confiados, estables, porque en la nación, porque el lugar en donde estamos te deja, te permite estar tranquilo en muchas áreas de la vida. No existe la necesidad como existen en otros países en donde tienen que luchar por el pan. Aquí está un poquito más sencillo. En dado caso, si no hay, puedes ir y buscar alimento y te dan alimento y buen alimento. Entonces muchas veces, mis hermanos, todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos, lo que vivimos en nuestra vida, nos relaja a tal punto de que dejamos de construir nuestra vida. Y las obras que le prometimos al Señor terminar se quedaron inconclusas. La iglesia en general está llena de cristianos con obras a medias. Con obras a medias. ¿Qué está pasando? Mateo 15:1, acompáñenme. ¿Cómo es que llegamos a esta condición? ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a este punto en donde todas nuestras obras estén inconclusas delante del Señor? En Mateo 15:1 está hablando de que unos fariseos estaban reclamándole al Señor Jesús, diciéndole por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Dice ahí, según la tradición. A veces tú y yo nos llenamos tanto de tradiciones, costumbres, estilos de vida y formas de conducirnos y de hacer lo que hacemos, que nos distraen, que nos estancan, que no nos dejan salir. Y esto le pasó a esta generación en donde enseñaban puras tradiciones, pero se olvidaban de lo importante. Entonces leamos Mateo 15:1. Habla ahí de lo que contamina al hombre. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo el Señor les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Ellos decían por un lado que, por ejemplo, que se encargaran de las viudas, que era lo que estaba hablando aquí, que se encargaran de los padres, que deberían de ser, honra a tu padre y a tu madre, dice en los 10 mandamientos, honra a tus padres. Entonces ellos desviaban este mandamiento y decían que no había problema, si no les podías dar a tus padres el sustento o lo que necesitaban para vivir, no había problema si lo dabas a la iglesia. ¿Sí? Entonces estaban manipulando la palabra y estaban trastornando la vida de las personas. Entonces los estaban haciendo pecar. Entonces estos líderes, por esto que estaban haciendo, por sus tradiciones, por sus formas, por la forma en que ellos vivían, estaban quebrantando el mandamiento al punto de que estaban muertos. Les dice el Señor Jesús, son unos sepulcros blanqueados. Están bonitos por fuera, pero por dentro llevan huesos de muerto. Vidas vacías, vidas muertas. Mis hermanos, en muchas ocasiones nosotros hacemos a un lado los mandamientos de Dios por nuestras tradiciones, por nuestras formas, por nuestros estilos, por nuestra manera de vivir, por lo que nosotros pensamos y hacemos o por lo que creemos que es lo correcto y lo normal. Cuando lo analizamos todas estas cosas a la luz de la palabra, vemos que es un problema. Hacemos a un lado la ley de Dios por sacar más dinero, por la prosperidad, por la comodidad.
por honrar a nuestros hijos, tolerando el pecado que a veces habita en medio de nuestras casas, por obtener un poco de placer sexual, ya sea por medio físico o por medio de un celular. Muchos de nosotros en muchas ocasiones hacemos a Dios a un lado por obtener un poco de placer por un momento. Sigamos leyendo ahí donde estábamos hablando, y dice el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muere irremisiblemente. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que con lo que te pudiera ayudar, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Es lo que les estaba diciendo. En vez de llevar el dinero para sus papás, pues llevaban el dinero a la iglesia. Y decían, no hay problema, ya cumpliste. Dice el 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por nuestras costumbres, por nuestras formas, por nuestro estilo de vida. Dice el 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo, simple y sencillamente haciendo a un lado lo que la Biblia dice y poniéndonos a nosotros y nuestra voluntad en primer lugar. Así de sencillo. Esto hizo la iglesia de Sardis. Estaba cómoda, estaba bien, estaba saludable, estaba con dinero, estaban tranquilos. Vamos a vivir nuestra vida como nosotros querramos, sin dejar de ir a la iglesia. Parecían estar vivos, pero no lo estaban. Regresemos por favor a Apocalipsis 3:2. La primera parte del versículo 3:2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Vemos cómo el Señor va directamente a la iglesia de Sardis, directamente al reproche, como les decía. No hay reconocimiento, no hay nada de esto, va directo al reproche. A unas personas que dijeron que iban a hacer y que no fueron, a unas personas que dijeron que iban a estar y no estuvieron, a unas personas que dijeron vamos a trabajar para el Señor, pero no hubo cambios sustanciales en sus vidas. Solamente comenzaron a hacer las primeras obras, pero quedaron inconclusas. A ellos va directamente el Señor y les dice, les da este reproche. Las obras que aún tienes están a punto de morir, les dice también. El comentario que estaba leyendo, un comentario bíblico, decía que la iglesia de Sardis era como un museo de historia natural, llena de animales y de paisajes, y animales que aparentemente iban caminando o que estaban al ataque, bonitos, bien peinados, parecían vivos, pero ¿qué cree? Están muertos. Si tú vas a un museo de historia natural, vas a ver muchos animales, muchos huesos, muchas cosas que aparentan estar vivos, pero que están muertas. Así decía este comentario, que la iglesia de Sardis era un lugar así, puras exhibiciones de animales muertos. ¿Cómo es, mis hermanos, entonces, que esta iglesia llegó a esta conclusión, a esta condición? Lleno de personas que parecían estar vivas, pero que en realidad estaban muertas. Una de las cosas que comenzaron a hacer es bajar los estándares de Dios. ¿Para qué tanta santidad? ¿Para qué tanto compromiso? ¿Para qué tanto? Pues vamos cumpliendo, mira, así se ve bien, así se ve bonito, así se ve saludable, así parece estar vivo. Cuando bajamos nosotros el estándar de Dios, nosotros vamos entrando precisamente lo que les decía al principio, contaminándonos poco a poco y creyendo que lo que ofrecemos es sacrificio vivo delante de Dios. Habíamos visto los ejemplos de las bienaventuranzas. Decía, habéis oído esto, pero yo os digo.
Habéis oído el mundo, lo que habla, pero yo os digo, es un pensamiento más elevado. Cuando nosotros, por comodidad, bajamos ese estándar elevado a los estándares de nosotros, comienza la decadencia. Comenzamos a morir espiritualmente. Comenzamos a desgastarnos de tal manera que solamente parecemos estar vivos, mis hermanos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 3 de Apocalipsis 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Vemos aquí al Señor. De todas maneras, aunque era una iglesia a la cual no se le festejó, o no festejó, sino que reconoció, esa es la palabra, no se le reconoció nada bueno, aún así el Señor se acerca y le dice: recuerda lo que has recibido, acuérdate de aquellas primeras obras, acuérdate de aquellas primeras palabras, acuérdate de aquellas primeras promesas, guárdalas y arrepiéntete. Cambia, termina tu obra. No se la presentes delante al Señor así, nada más, inconclusa. Recordemos entonces de dónde hemos caído, arrepintámonos. Y entonces la iglesia de Sardis recibe una oportunidad de arrepentimiento. Y de la misma forma, mis hermanos, tú y yo recibimos esta oportunidad de arrepentimiento para que podamos entonces cambiar la balanza y ser aceptados delante del Señor. Que parezcamos vivos, pero que estemos vivos. No solamente de apariencia, sino cristianos verdaderos. Fíjense cómo en la doctrina de la predestinación, hablando un poquito de esto, se dice que el ser humano no tiene nada que ver con seguir a Dios o con servir a Dios o no servirlo, con seguirlo o no seguirlo. Dicen que el Señor puso a cada quien la voluntad de hacerlo y que el ser humano no interviene en lo más mínimo porque está muerto. Dice, un muerto no puede reaccionar, un muerto no puede servir. Si bien es cierto que Dios pone el espíritu y vivimos espiritualmente, es nuestra responsabilidad y nos toca también nosotros decidir. El Señor no quiere robots, no programó robots para que lo siguieran. Tenemos una voluntad y el Señor no la quebranta. Ellos dicen que fueron unos creados para bendición y otros para maldición. Es decir, programados para hacer lo bueno, para hacer lo malo. Sin embargo, lo que hemos estado leyendo en las iglesias, en cada una de ellas, a todas el Señor les dice: reflexiona, ve lo que estás haciendo y arrepiéntete. Si estuvieran programados, entonces ¿para qué les dice esto? Si ya saben lo que van a hacer, pues sería algo repetitivo. O sea, ¿para qué? ¿Qué razón tendría el Señor para decirles esto? ¿O qué razón tendría para venir por su iglesia? Para avisar, para decirles que viene pronto. ¿Qué razón tendría entonces? Si no, nosotros tuviéramos que reflexionar, hacer cuentas de lo que estamos haciendo y arrepentirnos. Pregunta: ¿a quién le está dando el Señor Jesús la responsabilidad de meditar, de escoger por qué camino va a caminar? Si por el ancho, por el angosto, por el camino bueno o el camino malo. ¿A quién le está dando la responsabilidad? Después de que el Señor se muestra y lo podemos ver cara a cara y lo podemos ver a Él en toda su grandeza. Los 7 espíritus del Señor los acabamos de leer y nos pone ahí. Elige. Nos da el Señor Jesús la oportunidad de arrepentimiento, al igual que esta iglesia que estamos leyendo de Sardis. Cada uno de nosotros tiene entonces que reflexionar y ver en dónde está caminando y qué es lo que está haciendo. La segunda porción del versículo 3 dice: por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Podemos decir muchas cosas, hacer muchas cuentas, pero la realidad es que no sabemos. Si bien sabemos que estamos en los últimos tiempos, que las cosas que estamos viendo no se veían años atrás, vemos las cosas
el reloj profético de Dios cumpliéndose día con día. Si bien es cierto que lo estamos viendo, no sabemos exactamente cuándo va a pasar. Y el Señor nos está dando esta oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de arrepentirnos a cada uno de nosotros. Aquí Él dice que Él vendrá cuando nadie lo espera, cuando nadie lo sabe, y a todos nos sorprenderá. Y como lo decíamos, sabemos que vendrá, pero no sabemos cuánto. Tenemos, mis hermanos, la oportunidad de arrepentirnos. El verso 4, vámonos ya sobre el final. Dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Unos pocos. Siempre existe este pequeño remanente en las iglesias, un remanente de fieles, un remanente de personas justas, que a pesar de todo lo que se vive afuera, todo lo que hay en el exterior, siguen sus leyes, se esfuerzan, se comprometen, van y cumplen sus estatutos, muy a pesar de lo que puedan sufrir y lo que puedan ellos experimentar. No bajan los estándares de Dios para sentirse cómodos, ellos suben a los estándares de Dios, cueste lo que les cueste. Ese remanente que debemos de ser tú y yo, que deberíamos de estar en ese remanente tú y yo, este remanente se esfuerza por alcanzar a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Muchos de estos cristianos dignos del Señor perdieron la vida por alcanzar al Señor. No la pusieron cómoda, sino que en ese esfuerzo muchos de ellos perdieron la vida. Leemos las historias en la palabra, vemos historias ahora en nuestra época contemporánea, vemos historias de personas que mueren por el Evangelio. Por alcanzar a Dios, vamos a perder posiblemente, o por honrar a Dios, vamos a perder posiblemente a nuestros amigos. Vamos a perder a nuestra familia, probablemente. Cuando lleguemos a una fiesta van a decir, ahí viene el cristianito, ahí viene aquel con el que no me quiero juntar. Vas a llegar a la mesa y los demás se van a ir parando de uno por uno porque no quieren estar enfrente de ti, no quieren escuchar lo que tienes que decir. Eres incómodo y vamos a ser incómodos para los que no creen en el Evangelio. A lo mejor el ataque viene por nuestros propios hijos, nuestros propios padres, las personas que amamos. A veces es el esposo, a veces es la esposa el que ataca y el que dice, no quiero nada de tu Dios. En la sociedad actual en la que vivimos tú y yo, nos va a odiar por querer agradar, por querer vestir vestiduras blancas. Nos van a odiar. Simple y sencillamente, si tú te vas a una manifestación gay, por ejemplo, que están de moda, si tú vas con una pancarta que diga Cristo es la solución, así te va. Nada más, no digas nada, nada más. Párate enfrente de ellos con esta pancarta, con este letrero, o que diga Dios salva, o Dios perdona, o arrepiéntete, y andamos perdiendo la vida. Actualmente lo creo. Ante esta furia y ante esta situación, como está en la situación actual, sí creo que podamos pertenecer al grupo de los mártires ahí, por una expresión, por una pancarta que simple y sencillamente diga, Cristo es la respuesta. Ahora, si bien es cierto que vamos a padecer, la recompensa es grandísima. La recompensa es grande. La recompensa es para todos nosotros. Dice aquí, vestirán las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas es para los vivos, no para los que están muertos. El Señor no está hablando aquí ya de los muertos. El Señor está hablando a ese pequeño remanente. Llama la atención de las personas y les dice, arrepiéntete, esfuérzate para que puedas vestir estas vestiduras blancas como yo las tengo, como yo las visto. Muchas personas dicen, después me arrepiento,
Ahorita hay que vivir la vida, hay muchas oportunidades. Toda la vida se ha escuchado, son los últimos tiempos, pero no pasa nada, tengo tiempo. La Biblia es clara y dice que Él vendrá como ladrón en la noche cuando nosotros no sepamos y no nos demos cuenta. En muchas ocasiones, cuando nosotros pensamos de esta manera, en este proceso morimos espiritualmente. En este proceso de yo espero hasta el final, podemos morir espiritualmente y ni siquiera darnos cuenta cuando el Señor ya nos está hablando o cuando el Señor viene. A veces queremos esperar hasta el final, pero ¿para qué no esperamos si ya estamos muertos? Como lo dice aquí a la iglesia de Sardis. Un muerto ya no escucha, un muerto ya no reacciona. Entonces no esperemos, mis hermanos, si tenemos la oportunidad de arrepentimiento hoy, arrepintámonos. Verso 5 dice, así el vencedor será vestido. El vencedor, el que se esfuerce, el que lo haga, el que no se duerma en sus laureles, aunque esté haciendo calor. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mí, de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis hermanos, el mensaje es claro. El versículo 6 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Un mensaje claro, un mensaje contundente, un mensaje duro, en el cual tú y yo debemos de meditar y analizar nuestra vida con lupa, con detalle, y que verdaderamente haya voluntad en nuestro corazón de que si hay cambios, hacerlos. Si hay obras inconclusas, hacerlas, terminarlas. Si hay promesas no cumplidas, vamos a terminarlas. El tiempo se acerca, el reloj sigue corriendo. Y si no hacemos nada, corremos el riesgo de ser como esta iglesia. Muy bonitas por fuera, pero muertas por dentro. Es mejor arrepentirnos, mis hermanos. Vestirnos de esas vestiduras, esforzarnos por terminar lo que prometimos, esforzarnos por terminar la carrera cristiana y cambiar nuestra vida. Te voy a pedir que te pongas de pie, mi hermano, y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque no escondes nada, Señor. Nada, nada lo escondes. Eres claro en las palabras que tú nos dices, Señor. Nuestras iglesias o nosotros mismos, nuestras vidas, muchas veces está sin terminar. Hemos parado la vida cristiana, hemos parado el cambio por los deleites de la carne, Señor, por los deleites de la vida, por estar cómodos, por no esforzarnos, por no levantarnos a orar, por no ponernos a estudiar, porque tenemos tantas y tantas actividades que hacer para enriquecernos o para buscar las cosas que nos dan deleite, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poner por obra tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y que todo lo que no esté terminado, todo lo que siga ahí sin edificarse, Señor, que podamos poner manos a la obra. Como Nehemías, Señor, que se dio a la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Necesitamos reconstruir nuestros muros, Señor. Nuestros muros de nuestras vidas, nuestra santidad, nuestra pureza, nuestro conocimiento, nuestra dedicación, nuestro carácter, nuestras palabras, todas las cosas, Señor, que hacemos que no te agradan, que están ahí, que forman parte de nuestra vida diaria, Señor, y que las tenemos y las hacemos por costumbre, por hábito. Es necesario cambiar, Señor. Es necesario que cortemos con todo esto para que nuestro mismo cerebro, Señor, se regenere y haga los cambios necesarios para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Reconocemos que tú eres el que tiene el poder y nos tiene a nosotros en sus manos. Tú nos puedes dar, tú nos puedes ayudar, tú nos puedes capacitar, Señor, enseñándonos día con día lo que viene en tu palabra, Señor, y abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos crecer y abundar en obras, Señor, abundar en frutos. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor,
En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén.